El día de hoy vamos a continuar con la evolución de la concepción del delito y de la pena. Esto, bosquejo histórico, hay que tomarlo en cuenta para entender la filosofía que ha estado inmersa al momento de legislar. ¿Estarán ustedes de acuerdo, o tal vez no, que el modo en el que se concibe el delito nos lleva a legislarlo y a su vez a penarlo? Piensen así. Nos quedamos en la Edad Media alta, es decir, inicio de la Edad Media. Vimos esta concepción aristotélico-tomista y a partir de ella surge un elemento que no teníamos en las anteriores. Viene ya expresamente una etapa de ejecución de la pena. En las anteriores etapas de la historia, la ejecución, digámoslo así, era inmediata. Se dictaba la sentencia y se cumplía. Como habíamos visto, las sentencias pues, eran normalmente retributivas, ojo por ojo, diente por diente. Mataste, te matamos. La mayoría de las penas eran la muerte. Muy bien. O el destierro o la reducción a la esclavitud. ¿Qué pasa en la Edad Media? Surge esta fase de ejecución y vamos a encontrar que va a tener modalidades. La pena, a partir de este momento, tiene modalidades. Va a existir una pena pecuniaria, que como ustedes saben, pues va a consistir en el pago de una cantidad de dinero referente al daño causado. Esta pena pecuniaria, bueno, perdónenme, aquí no es únicamente al daño causado, es referente a, sustitutivo de la pena corporal, perdón, manejémoslo así. Después vamos a tener la pena corporal, que consiste en un castigo. Aquí cuando hablamos de penas corporales, hablamos de castigos. Y así, piense usted que en la Edad Media era muy común la pena de los azotes. ¿Recuerdan ustedes que en nuestra Constitución está prohibido los azotes? ¿O no? Nunca lo han leído. ¿Qué artículo es? ¿Primero? 22. El 22, muy bien, Alan. Este artículo 22 nos lleva a establecer lo siguiente. Cintia, si viene usted manejando, no se distraiga con mi clase, por favor, no vaya usted a chocar. Me da, No, me da nervios que venga así. Lo mismo para usted, Hilda. Si gustan, apaguen su cámara. No, no los vaya yo a distraer con mi clase. no. Ok, profesor, Por gracias. favor. Entonces les decía, ya cuando lleguen a su trabajo, entiendo que van para allá, préndanla, pero así no vayan a chocar, no se distraigan por mí, por favor. Gracias, profesor. De nada. Decía, la pena corporal son azotes, mutilaciones, castigos corporales. Hablaré un poquito de ello, incluso les compartiré un texto al respecto. Pero piensen ustedes que aquí aparecen las penas de los sanbenitos, de los castigos, de manera corporal, mutilaciones, etc.
En el artículo 22 constitucional, como Alan nos señala, están expresamente prohibidos. ¿Queda claro? Los tormentos, todo ello. Después viene una siguiente modalidad, que es la pena de muerte, que se establecía para ciertos tipos de delitos. Piense usted, el de la herejía. ¿Queda claro? Incluso si ustedes son curiosos y quieren darle una checada a esta concepción, lo pueden encontrar en... Hay dos obras fundamentales. Una que se refiere al procedimiento alemán de la Edad Media, que es el martillo de las brujas. Una obra que se instrumentó para los inquisidores. Y del lado de la Inquisición española tenemos los acuerdos o el manual del inquisidor de Torquemada. ¿Estamos? Ahí ustedes van a encontrar la gran variedad de penas. Ahora, cuando digo que la pena de prisión fue la última en instrumentarse, entendámoslo del siguiente modo. No quiere decir que no existía la prisión preventiva. No, me refiero ya a una pena de prisión. A te vamos a mantener 10, 20, 200 o 300 años en la cárcel. Existió la pena de prisión, estuvo instrumentada la prisión preventiva, pero recuerden ustedes que la prisión preventiva hasta el día de hoy no se le considera parte de la pena. Es un modo para garantizar la presencia del sujeto en el proceso. ¿Queda claro? Entonces, fíjense que al día de hoy no hemos cambiado tanto. Y después, evolucionando en el tiempo, en la Baja Edad Media, encontramos ya sustitutivos punitivos, como lo es el destierro o el exilio, que eran sustitutivos ¿a qué? A la pena de muerte. Después vamos a ver cómo evolucionó esto, ¿no? Ya después llegamos a absurdos donde ya había destierro por casi cualquier cosa. Incluso en este mismo 22, Ulises, Alan, ¿qué te dice el destierro? Lo tenemos que... También está prohibido. También está expresamente prohibida en nuestra Constitución. ¿Se dan cuenta? Y la razón de ser, pues es obviamente los abusos que se cometieron al momento de aplicar este catálogo de penas. Pero dense cuenta que aquí se empieza a configurar un derecho penal parecido al que ya conocemos. ¿Están de acuerdo? Quitando algunos aspectos, por lo menos en nuestro país está prohibida la pena de muerte, pero hay otros países donde todavía está vigente. El destierro, ya vimos, está prohibido, vienen graduaciones. Muy bien. Ahora, ¿qué quería yo que analicemos? ¿Cómo surge esta concepción del procedimiento? ¿Cómo era la etapa de ejecución en un procedimiento inquisitivo propiamente, que es del que hablamos? Primero que nada, pues hay que situarnos. El procedimiento inquisitivo surge en Francia en 1218. Esto fue durante el papado de
Honorio III. Y fue en este año, 1218, cuando este papa emite una ordenanza donde faculta a la orden de los dominicos para ser inquisidores delegados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un inquisidor? Inquisidor es alguien que busca, que pregunta. ¿Estamos claros? Siempre que ustedes escuchen la palabra inquisidor, inquirir, quiere decir buscar. Bueno, ¿qué buscaban en aquel primer momento? Buscaban pecados. Su función era meramente espiritual. Posteriormente, para 1227, el Papa Gregorio IX otorga estabilidad y estructura para el funcionamiento de un tribunal. Ya no es únicamente los dominicos quienes realizan la Inquisición, sino ahora también los franciscanos. Y es aquí cuando surge el procedimiento inquisitivo. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque nosotros sabemos que en materia penal tenemos esta disyuntiva, dicotomía entre sistema acusatorio y sistema inquisitivo. ¿Recuerdan ustedes esto? Pues es aquí donde surge esta, digamos, división. Ya después hablaremos si existen sistemas ortodoxos, si es que pueden existir sistemas ortodoxos, es decir, 100% acusatorios, 100% inquisitivos, y estas modalidades que tienen, ¿no? El sistema acusatorio adversativo o el sistema acusatorio, digámoslo, continental. Muy bien. Y se dan cuenta cómo todo esto influye en el modo de regular la pena y cómo la vamos a castigar. Piensen ustedes, ubican ustedes a la orden cómo están vestidos los dominicos. Un monje, un fraile dominico. O nunca lo han visto. Vestidos como de blanco y negro, ¿no? Como una toga o algo así. Exacto, un hábito donde van de blanco con negro. Y piensen ustedes, déjenme ver si les puedo. Aquí está. Proyectar una imagen. Díganme por favor si se comparte mi pantalla. Sí, profesor, ya está compartida. Ok, este sería el hábito de un monje dominico. Blanco con negro. A ellos fue a los que se les encargó la función, en primer lugar, de realizar la Inquisición. Y posteriormente a los franciscanos. Ahora les proyecto un hábito franciscano. Sería... Estos también estoy seguro los han visto, aunque sean películas. Permítame tantito. Ya. Bueno, me aparecen puros de tiendas de disfraces, ¿eh? Ofrezco disculpa, pero... A ver, ¿lo ven?
Ellos vienen de marrón, normalmente traen como un lazo amarrado a la cintura. ¿Y qué pasa aquí? ¿O por qué estoy deteniéndome en esto? Piensen ustedes lo siguiente. Aquí, recuérdenme, ¿hay personas en la Ciudad de México? Usted, Sí, Alan, es de aquí de la Ciudad de México, Cintia, Elisa. Ayúdeme, Alan. ¿Dónde se imagina que se instauró el Tribunal del Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México? ¿Recuerda usted, sabe? ¿O alguien sabe? en el centro, En, atrás de la catedral. en el centro. La Basílica, bueno, ajá. Justamente ahí se llama Plaza de Santo Domingo, ¿no? Exacto, Tania. En la Plaza de Santo Domingo. ¿Y por qué creen que fue ahí? Porque era la orden de los dominicos. Y está, como acertadamente señala, en la Plaza de Santo Domingo, en lo que es hoy en día la antigua Escuela de Medicina. Ahí era el Tribunal del Santo Oficio y en esa Plaza de Santo Domingo, pues se llegaron a realizar ejecuciones públicas. ¿Queda claro? Ahí está precisamente el Museo de la Tortura, ¿no? Creo. Ahora ya no, lo movieron hacia, hay unas calles adelante, se me olvida ahora el nombre, creo que es Tacuba. Hacia la calle de Tacuba está ahora el instrumento, perdón, el Museo de Instrumentos de Tortura y Pena Capital. Y en el edificio histórico de la UNAM, el de la Escuela de Medicina, se convirtió en el Museo de Medicina, donde ustedes pueden ver la evolución de la ciencia médica en nuestro país desde la época prehispánica hasta el siglo XXI. Pero hace tiempo, efectivamente, Tania, existió una exposición para todos y todas referente de estos instrumentos de tortura y pena capital. Ahí verán ustedes el potro, verán muchas cosas. Ahora hay que caminar nada más 2 cuadritas más. Pero lo que sí pueden encontrar en este Museo de Santo Domingo, les decía, es se ha rehabilitado el patio. Recuerden que la universidad ha hecho una labor muy importante, muy desgastante para rehabilitar el antiguo barrio universitario, que si ustedes van a caminar allá en el centro, en el primer cuadro, creo que se pueden llevar una grata sorpresa. Van a encontrar la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, San Ildefonso, etcétera. Los han dejado muy, muy bonitos y ahí van a encontrar ustedes justo en la parte trasera del museo, está abierto al público el patio de los dominicos. Y ahí van a encontrar ustedes algunas áreas de tormento, principalmente donde dejaban colgados a los penitentes, unas columnas en medio de un patio donde da el sol a plomo y te dejaban colgado ahí cierto tiempo. Entonces, bueno, si tienen oportunidad algún día, eh, conózcanlo, es una visita interesante. Los que son de aquí de Ciudad de México y los que son foráneos, pues un día que estén acá en el centro, bueno, en la ciudad, dense una vueltecita, vale mucho la pena. Hasta donde recuerdo es gratuito o es simbólica la entrada. Entonces, dense una vuelta. Y aquí mismo, les decía, en la Inquisición vamos a encontrar varios aspectos. ¿Cuándo aparece ya la ejecución como tal? Que es a lo que yo voy. La etapa de ejecución aparece con las ordenanzas del Santo Oficio para gobernar a los inquisidores. Esto por cuanto hace a la Inquisición española y por cuanto hace a la Inquisición alemana, fue hasta 1487 donde aparece el martillo de las brujas, donde de igual modo se establecieron
fases similares a este procedimiento. ¿Qué quiere decir? Recuerden que estamos en una época en donde no hay ley codificada. De tal modo que los inquisidores iban haciendo su proceso, pues, en cada caso. Ante tal descontrol, se fueron reglamentando, se fueron haciendo estas ordenanzas para lograr procesos similares. Y entonces, a lo que iba yo, veamos la etapa de ejecución. Dejo de lado el resto de las etapas porque no es parte de nuestro curso, pero lo que me interesa es la ejecución, que es en la Edad Media donde surge. Mire, una vez que se realiza se emite el fallo, se dicta la sentencia, había, y esto está reglamentado, dos maneras de ejecutarse. Una de manera privada y otra de manera pública. Recuerden, aquí tengo servidores públicos. ¿Alguien de ustedes es servidor público? Sí, maestro. Ah, ok, Judith. Judith, ¿usted ha escuchado ahí en su trabajo que hagan amonestaciones públicas? ¿Amonestaciones públicas? No. Amonestaciones privadas. Tenemos la facultad, ¿no? Como Ajá, autoridad cuando requieres. por Como el eso. Código Nacional. No, Ajá. no, no. Pero a un servidor público que le apliquen, ¿A un servidor público? ajá, que le apliquen una responsabilidad de servidores públicos. Sí, sí, hay varios procedimientos. Ujú. Ok, y parte de ese procedimiento, al final, cuando ejecutamos, está la facultad de hacer amonestación pública o amonestación privada. Esto se retoma desde la Edad Media. Por eso estamos deteniéndonos aquí, porque nuestro proceso, con todo y que pensemos que estamos en el siglo XXI y que ya somos muy modernos, sigue teniendo mucho de Edad Media. Está estructurado de un modo medieval. ¿Qué quiere decir esto de una amonestación privada? Bueno, en este caso la pena privada se podía realizar en la sala de audiencias del propio tribunal. Estaba destinada únicamente a casos leves y consistía en el extrañamiento que se realizaba al sentenciado respecto de la conducta sentenciada. Y se le conminaba, es decir, se le invitaba a conducirse con apego a las normas de la fe. Insisto, esto era para delitos, casos leves. Si regresamos al ejemplo que les doy, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también establece la amonestación privada para casos leves. ¿Qué quiere decir? Si hay un reproche, pero no se tienen que enterar todos. ¿Estamos? Digámoslo así, es una advertencia. Después, en este mismo periodo de la historia, se estableció la pena pública y esa es la que más repercusión ha tenido y la hemos visto representada en miles de películas. ¿Concuerdan? Les pregunto, ¿han visto ustedes la película El nombre de la rosa?
o la serie? Usted sí la vio, Judith. Sí, hace muchos años, más o menos me acuerdo de los frailes, este, sí, sí la vi. Sí, el nombre era de Humberto Eco, es un libro también. Es un libro, justamente. Ya me hizo sentir viejo. Sí, maestro, hace muchos años. Sí. Luego así me pasa con mis alumnos y les digo, pero yo hasta la vi en el cine, entonces ya me salen 4 canas más en ese momento. Esta no la vi en el cine, es más vieja, pero hay una serie en Amazon al respecto, donde se establece el procedimiento inquisitivo italiano. Pero ustedes ahí van a ver representados a los personajes que les digo. El inquisidor es un dominico y en el caso el protagonista puede intervenir en el proceso, que es un monje franciscano. Se dan cuenta que ambos estaban facultados para intervenir en el proceso. Y esto es importante que, bueno, ustedes lo vayan concibiendo. Aparece la idea de la pena pública. Y esta es ¿cuándo se aplicaba? Bueno, en primer lugar, ¿dónde se aplicaba? Podría ser en el atrio de la iglesia o en una plaza pública. Se podía aplicar en 2 momentos. Uno, inmediatamente después de dictada la resolución, si esta era inapelable, o cuando resolviera el recurso de alzada, si este fue interpuesto. Muy bien, pensemos que ya llega el momento de ejecutar y esta pena, les decía, tiene diversas graduaciones. Podría ser desde la imposición de un sanbenito. Piensen ustedes en los sanbenitos como eh, mm, 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 como una colgarte un sanbenito o darte la marca del sanbenito era señalarle a la sociedad que este sujeto había sido condenado por una falta a la fe, por un delito, y entonces podía ser vilipendiado, escupido por el resto de la sociedad. ¿Han escuchado ustedes la frase, no me cuelgues ese San Benito? ¿O no me cuelgues ese milagrito? ¿Algo por el estilo? ¿Nunca? Dejen ver si les encuentro algo. Este sería un San Benito. Se te ponía esta marca. A ver, díganme por favor si la ven. Sí, se ve más. Este sería un ejemplo de un San Benito. O eran unas especies como orejas de burro, algo que todos y todas pudiéramos ver que nos llevara a entender que había sido condenado. Tenías que usar ese San Benito determinado tiempo, lo que durara tu pena, porque esa era tu penitencia. Después venía otro tipo de pena. Digamos que esto era lo más leve, ¿no? Ya después teníamos los azotes, la hoguera,
que normalmente en las películas nos representan la hoguera, ¿no? Cómo están quemando brujas. Pero en rigor de verdad esto se aplicaba poco. La mayor cantidad de penas eran los azotes, seguido después de pena de muerte por decapitación, y al último, la hoguera. Piénsenlo ustedes, no es redituable. ¿Estamos? Sale muy caro ejecutar así. Entonces eso se destinaba para ciertas cuestiones, principalmente para castigar la herejía. Muy bien. Entonces todo esto surge en este momento. Aquí también aparece ya de manera expresa el sistema de prueba legal, que ya hablaremos de él en su momento. Pero en el proceso penal, ustedes van a ver que también hay un cambio en esa concepción. Hoy en día hablamos de libre apreciación de la prueba. Durante bastante tiempo se habló de una prueba legal o una prueba tasada para acreditar los delitos. Muy bien, entonces todo esto nos lleva a establecer que en la Edad Media pues surgió un periodo de oscurantismo. Vean ustedes, bueno, no hablé del procedimiento, pero existía la presunción de culpabilidad, no como hoy que tenemos la presunción de dolo, no, antes era distinto. O sea, vean ustedes cómo hemos evolucionado. Antes existía la presunción de herejía. Hoy nuestra ley establece la presunción de dolo. Entonces, vean que no estamos tan lejos una cosa de otra. En el proceso inquisitivo había prisión preventiva oficiosa con embargo de bienes. Hoy en día tenemos prisión preventiva oficiosa con extinción de dominio. ¿Se dan cuenta cómo hemos evolucionado a pasos agigantados? ¿Y leyeron la nota ayer que quieren ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa? ¿O no lo leyeron? No, creo que ya había pasado, ¿no? No, Ya pasó la pasó, discusión. pasó ayer la discusión, creo que de diputados a senadores. Ajá, pero creo que son delitos fiscales, fue lo que vi. Ajá, quieren ampliar para delitos fiscales, que esto lo vienen proponiendo desde hace 3 años. Y ya tenemos una condena internacional donde nos dicen que esta figura es violatoria de derechos humanos. Entonces, bueno, ahí habrá que analizar, pero siempre es importante saber qué ha pasado con los procedimientos. Y por eso les digo, pues parece que no hemos evolucionado mucho. Parece, habrá que analizarlo, ¿no? Y ya veremos la concepción de la pena en doctrinas actuales. Pero bueno, obviamente esto, como les platicaba, trajo un periodo totalitario, un periodo oscuro, donde los derechos humanos, bueno, no existía, bueno, sí ya existía la concepción de derecho humano, pues no eran respetados, digámoslo así, no nos interesaba. Y como en todo movimiento cultural, social, pues el péndulo se mueve todo hacia un lado y ¿qué ocasiona? Que regrese y se mueva hacia el otro. ¿Están de acuerdo? Con todo movimiento social cultural pasa lo mismo. Nos vamos de un extremo, regresamos al otro. Los periodos, digamos, de tranquilidad y paz es cuando estamos en medio. Pero cuando nos vamos a los extremos, pasa algo. ¿Cuál fue la reacción a todo esto? Propiamente a la Edad Media, pues vino, como ustedes saben, la Ilustración, el siglo de las luces,
y aparece digámosle así, el momento o el movimiento humanista para el derecho penal. En este periodo de renacimiento, insisto, vamos a encontrar grandes pensadores. Tenemos a Thomas Hobbes, a Spinoza, a Grocio, a Rousseau y a Voltaire, digámoslo así, como representantes, algunos o muy grandes representantes del periodo humanitario o humanista. Estos momentos, estos movimientos, pues es una reacción a los excesos que se habían cometido durante el periodo de la Inquisición. ¿Queda claro? ¿A qué reaccionamos? Pues a ver si bueno, digámoslo así, mucha pena también lastima. Hay momentos que la sociedad pide, clama castigo, ya no digamos justicia, pero llega el otro lado, donde también mucho castigo, castigo injustificado, castigo irracional, también nos lastima. Y hay obras importantes que vamos a leer para entender la evolución. Y esto es fundamental. Una de ellas, ustedes ya la ubican, es el Tratado de las Penas de Cesare de Beccaria. En esta obra, o es una obra que al día de hoy tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque es determinante para establecer, digámoslo así, límites a este poder punitivo del Estado. Piensen ustedes el momento histórico del que estoy hablando. Los estados son absolutos, son totalitarios. Estamos hablando en una época de monarquías absolutas. ¿Concuerdan? Donde el rey tiene investido toda la soberanía. ¿Qué quiero decir? Pues el rey es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, que salga una obra para limitarlo, pues es de estudiarse. Tener concentrado todo el poder en una sola manera de pensar, pues siempre nos ha llevado a resultados adversos. Aquí el Marqués de Beccaria nos va a ilustrar señalando, la pena no tiene que ser un castigo. Sino la pena debe de ser proporcional y justa. ¿Proporcional a qué? Al daño causado. ¿Y justa en qué sentido? Con la persona. No podemos reducirlo al reo, al sentenciado, a algo menos. No le podemos quitar la humanidad al sentenciado. ¿Están de acuerdo con ello? ¿O qué piensan? ¿O habrá excepciones? Hay que analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en nuestra ley se aplican diversas
Piense usted lo siguiente, ayúdeme, Elisa. La Ley General para prevenir el delito de secuestro señala que los sentenciados por ese delito no tienen derecho a beneficio alguno en la etapa de ejecución. ¿Qué piensa usted? ¿Lo estamos tratando como nos decía becaria? ¿Mande? Pues, híjole, es que, o sea, si estamos hablando de proporcionalidad, quizá, pues sí, ¿no? O sea, si el daño causado implica eso, pues podríamos decir que sí. ¿Ya ven por qué tenemos que leer a becaria? Hay que analizar. Imagínese, Elisa, 170 años de prisión y ningún beneficio excarcelario. ¿Qué opina? Ok, sí, no es proporcional. Porque hay penas hasta de Bueno, 170 años de cárcel en la ley general. Cuando se agrava el delito, creo que, no recuerdo ahora, puedo estar cometiendo un error, pero creo que la mínima actualmente son 30 y máximo 70, algo por el estilo. Y La mínima son 50 mire, en el caso de secuestro express. la mínima ya son 50 años. Si yo cometo el delito a los 18, y ya después veremos, uno, si esto es proporcional, dos, si es justo, tres, si cumple los fines constitucionales. Hay que analizar. Y esto es ejemplo mexicano, pero podemos ir a otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos también tenemos leyes como la ley RICO, como la ley del tercer extray, que igual te dejan sin beneficios. Entonces, por eso me estoy deteniendo un poquito en este periodo histórico, porque créanme, no hemos salido de ahí, ¿eh? Entonces, vamos Hasta cierto pensándolo. punto, perdón, maestro, creo que hasta cierto punto es como una pena de muerte disfrazada, pero que se va prolongando a través del tiempo. Pues sí, es una cadena. Bueno, y lo maravilloso, ¿no? Que en México te dicen, aquí no hay pena, no hay penas de prisión vitalicia, no hay cadena perpetua. Ujú. Y lees esto y dices, ¿esto qué es? O sea, sí, hasta cierto punto es proporcional con el daño causado, pero pues deja, como usted comentó, un lado el tema de la reinserción social que pues busca la Constitución. Entonces ahí se está en incongruencia. Ujú. Y habrá que, insisto, son temas que vamos a analizar. Por ello vamos a leer este tratado de las penas de becario. ¿Por qué? Porque cuando entremos a nuestra parte práctica, ustedes van a analizar, pues, qué es lo que se hace en un proceso. Y serán ejemplos sencillitos, ¿eh? Piense usted un allanamiento de morada y otro ejemplo, no sé, a lo mejor un feminicidio, para que vean ustedes cómo se aplica esta teoría, la teoría del delito, a la práctica. Muy bien. Eso ya lo iremos viendo en su momento. Bueno. Después de becaria, filósofos como Immanuel Kant y Federico Engels continúan desarrollando la idea de la retribución o la compensación de la culpabilidad por el daño causado y toman nuevamente como punto de partida la proporcionalidad. ¿Esto por qué es importante? Porque es aquí donde surge la escuela positiva del derecho penal, que retoma estas ideas y las traduce en que la pena es un medio de defensa social y no un castigo.
De ahí que los principios de esta pena sean la responsabilidad social y la peligrosidad del sujeto. Y para determinar esto, hay que analizar la intencionalidad del sujeto activo y van surgiendo entonces los elementos que al día de hoy analizamos en la pena. Una conducta típica, antijurídica, culposa. ¿Se dan cuenta dónde surge? Ya a esto le dedicaremos su espacio. Pero ahorita de momento, todo esto lo retoma la escuela positiva y aparece la concepción de delito. De delito y de pena. Bueno, como ustedes saben, con el paso del tiempo, surge o se divide el proceso, el derecho penal en dos aspectos. Es aquí, en esta propiamente siglo, ya estamos hablando siglo XVIII, principios del XIX, hay un modo de analizar el derecho o de legislar el derecho penal. Se divide en dos grandes rubros: derecho penal de acto y derecho penal de autor. Vamos a explicar un poquito esto. Y créanme, esto que pareciese una cuestión meramente de historia, apenas en una apelación que estuve terminando el día de ayer, se vuelve se volvió tema de agravio, porque el juez en su sentencia me dice: no puedo considerar estos elementos, la edad, la educación, los motivos que llevaron a delinquir al sujeto, porque eso sería derecho penal de autor y está prohibido. Y por lo tanto, realizando un control difuso de la constitucionalidad, dejo de aplicar lo que me dice el artículo tal en sus fracciones tal, tal y tal, y no lo uso para graduar la pena. Y entonces aquí el debate es, no si en nuestra norma está configurado el paradigma de derecho penal de acto o de autor, porque es claro que el que está legislado es el de acto. El tema aquí es estos elementos que te puso el legislador: la educación, la instrucción, las costumbres, ¿son elementos de derecho penal de actor? Hay que analizarlo. Y entonces, esto que ahorita les voy a platicar y que ustedes van a decir no sirve para nada, pues lo van a salir a debatir en su momento, porque no sabemos cuándo va a ocurrir algo por el estilo. Entonces, miren, ay, permítanme tantito. Ya, a ver, ¿se comparte mi pantalla? No, ¿verdad? No, espérenme. Ya, aquí está. ¿Se comparte mi pizarrón? Sí, profesor. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente.
Permítanme tantito. A ver. Ya, aquí está. ¿Alcanzan a leer? Sí, maestro. Muy bien. Piensen lo siguiente. Podemos afirmar, después de este recorrido histórico de varios siglos, que la configuración actual del derecho penal surge a finales del siglo XVIII. En virtud de ella se establece un derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que estamos ante un modelo de derecho penal de acto cuando se juzga a las personas en razón de haber realizado acciones jurídicas penales tipificadas como delito. Y deben de estar tipificadas como delito antes de la ejecución. Incluso nuestra propia Constitución lo establece, ¿no? Tengo que ser juzgado con leyes previamente dictadas antes de cometer el ilícito. Este, vamos a decir así, que es el modelo dominante en los estados constitucionales modernos. Resumamos, ¿cómo debemos de entender a este modelo de derecho penal de acto? Vamos a decir que este modelo, bueno, es un modelo en el cual las sanciones penales solo son admisibles como consecuencias jurídicas de la realización de ciertas conductas previamente prohibidas de modo taxativo por la legislación penal. Y aquí va a aparecer un principio o una variante de un elemento que nos va a dar certeza jurídica, el llamado principio de legalidad. En su vertiente, principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda conducta que va a ser considerada delito tiene que estar establecida en una ley penal. ¿Están de acuerdo? Y esto deberá de ser de modo taxativo. Ya después veremos cómo se realiza esta actividad. Pero de momento, eso es un derecho penal de acto. Pero vamos a tener otro modelo, el derecho penal de autor. Y justo aquí es donde les digo que existe el debate. Bueno, no un debate, pues una impugnación donde un juzgador considera que ciertos aspectos que establece tanto el Código Penal como el Código Nacional de Procedimientos Penales devienen contrarios a la Constitución y donde su servidor considera que esto no es así. Obviamente, esto ocurre porque ahí defiendo a las víctimas. ¿Están de acuerdo? Si defendiera
al sentenciado, pues diría que es un juez justo, ecuánime, casi llegando a Salomón. ¿Están de acuerdo? Pero aquí, en mi clase, obviamente sí puedo decir mi concepción. ¿No creen? Piénselo así, si yo fuese fiscal, aplaudiría la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Cuando soy defensor, inquisición. Bueno, pero aquí de la dogmática puedo analizar las cosas y señalar lo que opino. Entonces, miren, dejen explicar el derecho penal de acto. Piensen ustedes lo siguiente. Cuando hablamos... ahí se fue mucho, ¿no? Espérenme tantito ya. A ver. Ya no sé qué hice. A ver. Ahí. ¿Lo alcanzan a leer? Sí. Muy bien. Otra forma de configurar al derecho penal, y diría yo, cronológicamente primero se configuró el derecho penal de autor y ya después el de acto. Esta otra forma que, insisto, existen ya pocos ejemplos de ella, fue derecho penal de autor. ¿En qué consiste? Este modelo requiere justificar que el sujeto procesado tiene una peligrosidad, una personalidad peligrosa, perdón, y con base en ello, anticipar y prevenir conductas futuras. En este caso, la actividad probatoria se va a basar en verificar estos datos de personalidad y los indicadores de la peligrosidad de las personas juzgadas. No juzgo lo que hiciste, juzgo lo que puedes llegar a hacer. Eso es un derecho penal de autor. Juzgo a la persona. ¿Sí queda claro? Por eso ha habido porciones normativas que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte en ciertos puntos. Ya no está vigente, pero en un tiempo el Código Penal para la Ciudad de México establecía en las normas para individualizar la pena que el juzgador debía tomar en cuenta los estudios de peligrosidad del sentenciado. Anteriormente se realizaban estudios de peligrosidad. Hoy, hasta donde tengo conocimiento, ya no se realizan. ¿Qué es un estudio de peligrosidad? Pues eran variopintos, ¿no? A veces te decían, es que este sujeto es peligroso por su escasa educación y entonces no le lleva a comprender el acto que realiza y puede realizar otro. Pero a su vez te decían, es que este sujeto es peligroso por su alto intelecto. Y entonces es un criminal muy inteligente que puede darse a la fuga y puede ta. Entonces decías, híjole, pues ni Chana ni Juana. ¿Qué determinaron? Esas son cuestiones inherentes a la persona, ¿concuerdan? Y de acuerdo a nuestra Constitución, no las podemos utilizar para imponer, aumentar penas. Habrá que analizar esto en nuestro
en nuestra legislación actual. ¿Qué está pasando con ello para ver si estamos violentando este paradigma del derecho penal de acto? Muy bien. Entonces, esto es por cuanto hace a esta configuración, que insisto, ya vendría siendo la configuración moderna de nuestro, del delito. Muy bien, aquí ya la pena se convierte en este modo. Es una cuestión pública, una cuestión social, que después se ha ido graduando. Y así cambiamos entre el paradigma, entre derechos, entre readaptación y reinserción social. Actualmente, en nuestro país, el paradigma dominante es de reinserción social. Muy bien. Bueno, ya que he brincado a nuestro país, pues tenemos que hablar un poquito de él. ¿Tuvieron oportunidad de leer el documento que les envié? Sí, José, usted lo leyó. sí, buenos días. Sí. Muy buen día. Platíqueme un poquito qué vio, porque ya estamos hablando de México, vamos a hablar de la concepción de la pena en México, pero en la época precolombina, prehispánica, como gusten llamarle, y propiamente aquí un ejemplo que les doy es con la cultura azteca. Aquí viene una concepción, ¿no? Es lo que nos ha llegado porque tampoco tenemos mucha información. Dígame, José, ¿qué leyó? ¿Qué vio? ¿Qué le pareció? Prácticamente es una narración de una persona que está haciendo, bueno, que hizo un viaje a París y que ella, junto con otros jóvenes que estaban eh, haciendo investigaciones, encontraron unos documentos como jeroglíficos, de la época prehispánica, donde narraban los delitos y el castigo. Bueno, Eh, situémonos en ello, no tanto el contexto, cómo se descubrió el códice, vámonos un poquito a los delitos y los castigos, que es propiamente lo que nos interesa. ¿Recuerda usted cómo se llama este códice? eh, no recuerdo el nombre. Ok. El nombre, este, Ay, perdón. Bueno, dígame, ¿qué vio usted? ¿Cuáles eran los delitos en aquella época? venía ahí el delito del robo, el adulterio, Ujú. mm, creo que nada más esos son los que venían en mente. Venía el delito como tal especificado, plasmado en figuras, y a su una vez venía el castigo a un lado, ¿Y, que cuál- era, y cuáles eran los castigos? que era el estrangulamiento. Ok, a ver, estamos hablando del códice Kinaxin. Muy bien. Esto es lo que nos ha llegado a nosotros como un documento, pensémoslo así, de derecho penal, eh, insisto, precolombino. Y aquí van a encontrar ustedes diversas reglamentaciones del delito. Sugiero que lo lean, no vaya a ser que se me ocurra en su examen preguntar derecho penal prehispánico. Los documentos que mando tal vez sea buena idea que los lean. En una de esas no, pero sugiero que le den una leída. ¿Estamos? ¿Para qué? Uno, me interesa que ustedes analicen cuál era la concepción penal en esta época. ¿Cuáles eran las conductas consideradas delito? Y vean ustedes que vamos a encontrar similitudes con lo que hemos visto con Grecia,
con Egipto, en el Código de Hammurabi. Amablemente José Miguel nos dijo, homicidio, robo, adulterio. Me parece que estas tres conductas son penadas, creo que en cualquier sociedad. Pareciese, ¿no? A lo mejor el adulterio en algunas no, no sé. Habría que analizar, pero creo que estas tres las vamos a encontrar penadas. Y después que vean cómo se realizaba la ejecución. Había distintos tipos y distintas formas de pena. Y aquí van a ver ustedes varias figuras, varios códices que les van a ir explicando en qué consistía el castigo y la forma en el que se realizaba. Piensen ustedes, pongo un ejemplo, este documento se los envié, proyecto. Ustedes ven aquí esta lámina del códice. ¿Lo encuentran? Aquí nos están narrando el castigo y nos dice que es una mujer adúltera. Y vamos a encontrar varias más. Aquí nos dice, vemos a una mujer en la figura 32, que es acá arriba, con los pechos descubiertos, el pelo desmelenado, que es adúltera y cuyo castigo ha sido ser estrangulada, tal vez por ser de clase alta. Y aquí nos empiezan a establecer cómo se aplicaba la justicia en esa época. Muy bien. Es el documento que nos llegó, es el único documento que tenemos. Entonces, denle una checadita. Obviamente el códice pues no lo podemos consultar. Esta es una reseña que encontré en internet que les comparto para que ustedes la analicen. Bueno, ya después de este periodo, llamémosle prehispánico, obviamente, bueno, de ahí tenemos que brincar a los aztecas, a los mayas, a los texcocanos. Hablemos un poquito de el periodo virreinal en nuestro país. En este periodo, pues recuerden, fuimos virreinato de la Nueva España y por lo tanto se aplicaron las leyes españolas en nuestro país. Y analicemos un poquito cuáles eran. Vamos a tener que para la Nueva España en la época virreinal, estoy hablando de 1521 a 1821, se aplicaron directamente el fuero juzgo, las 7 partidas, pero ya directamente normas virreinales tenemos la recopilación de Indias, que ¿en qué consistió?
Es una En una adecuación del derecho, ay, perdón. Sí, bueno, primero la recopilación es, recuerden que estamos en un periodo donde no existían códigos. Entonces se emitían distintas acordadas, cédulas, ordenanzas, y pues todo era un caos. La recopilación es una compilación de toda esta normatividad. Vamos a decir que esta recopilación consta de 9 libros. Fue expedida en 1680. En el reinado de Carlos II. Profesor, ¿podría repetir el año, por favor? 1680. En el reinado de Carlos II. Esta recopilación pues tuvo errores que se tuvieron que ir corrigiendo y después en 1776 y 1780 aparecen las reformas a esta recopilación ya en el reinado de Carlos III. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, que estas leyes de las Indias constituyen el derecho público para el virreinato. Y el derecho privado se tenía que recurrir a las 7 partidas. Norma española. Muy bien. Por lo tanto, bueno, hay que analizar estos instrumentos. Pero bueno, después, ¿qué pasa? Otra norma fundamental para el estudio del derecho penal en este periodo son los autos acordados de Ventura de Beleña. Este es un documento donde se recopilaron todas las resoluciones emitidas por la audiencia de la Sala del Crimen. Es decir, lo que se acordaba en la Sala de Ventura. ¿Cuál es la importancia de esta obra? En primer lugar, que se limita a resoluciones emitidas para la Nueva España y establece de manera sistemática y unitaria. Los acuerdos son agrupados de manera sistemática y unitaria por rama del derecho. Y así tendremos derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, etc. Muy bien. Posterior a ello, llegamos al México independiente. Y ya en México independiente, pues primero que nada tenemos que decir que de 1821, cuando se suscribe nuestra independencia,
y hasta propiamente 1850 seguían vigentes las leyes españolas, tanto en el tema de procesos como en el Código Penal, como leyes penales. ¿Dónde pueden ustedes encontrar esto? Esto se encuentra en una obra que se llama La Pandectas Hispano-Mexicana, o el Digesto Mexicano. Y ahí viene la recopilación de las leyes españolas que eran empleadas o seguían vigentes en nuestro país. Es una obra muy interesante esta que les platico, pero ¿qué vamos a tener? A grosso modo, ¿no? Hagamos una base de estas normas españolas que seguían vigentes. Pues tenemos todas las ordenanzas emitidas posteriores a la novísima recopilación, las ordenanzas de intendentes, la recopilación de Indias, la novísima recopilación, las leyes del fuero real y las 7 partidas. Muy bien. Todas estas normas estuvieron vigentes hasta 1871. 72, 78. 71. 1871. ¿Por qué tomo esta fecha? Porque es cuando aparece el Código Penal Federal. En aquel momento, federal para toda la República y local para los distritos y los territorios. Este fue promulgado el 7 de diciembre de 1871. Esto no quiere decir que antes no hayan existido códigos locales. Algunos estados ya habían intentado reglamentar la materia penal en sus entidades. Ejemplo, el Estado de México hizo un bosquejo de código penal que fue aprobado y promulgado en 1835. No, perdónenme. En 1831 se hizo el bosquejo de código penal para el Estado de México, pero no fue aprobado. El primer código penal que se aprobó en nuestro país para un estado fue en Veracruz en 1835. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues estos códigos al día de hoy pues, no nos han llegado, sino los que tenemos la evolución y después fueron surgiendo bemoles, es el Código Penal Federal. Entonces, el primer
Código Penal Federal que tuvimos fue 1871. Posteriormente, hablaremos del Código Penal de 1929. Estoy dando la evolución de los códigos que hemos tenido. Y después, el Código Penal de 1931. Dígame, Hilda. Profesor, una pregunta. El primer Código Penal Federal surgió en 1871 y el local. El primer local, 1835. En el estado, Gracias, profesor. en el estado de Veracruz. El primer penal, 1871, después 1829, después, perdónenme, 1929. Tal vez ahí está la confusión. 1929. El siguiente, 1931, que es, con sus reformas y sus bemoles, el que nos rige actualmente. Como ven ustedes, la historia penal en nuestro país, pues es corta. Muy bien. Ahora, ya que tenemos todo esto, vamos a estudiar la norma penal, que es nuestro siguiente tema, para empezar estudiando el derecho penal objetivo o material y el derecho penal subjetivo o adjetivo. Muy bien, eso lo vemos la siguiente sesión. ¿Dudas, comentarios? Nada. Pasen excelente resto de jornada, bonito fin de semana y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos para servirles.